canon es la de construir una serie de libros, un proyecto en el que dejemos constancia de gente de rigor intelectual que ha visitado la biblioteca y nos ha hablado de cuáles son los libros que ellos consideran que debería leer todo el mundo. Libros que les ha salvado, que les ha significado a ellos mucho por algo y les ha salvado en algún momento, o consideran que son fundamentales en la construcción del proceso civilizatorio o de nuestra cultura o lo que sea, por muchos motivos, ¿no? Cada uno lo hace por un motivo. En este caso traemos a Juana Mendoza, es profesora de filosofía, muy buena lectora, es amiga. Yo he disfrutado muchísimo de las conversaciones con ella y por eso la hemos invitado aquí, porque quería compartir con ustedes el placer que supone escuchar a Juana hablar con la pasión que ella le pone de los libros que para ella son importantes, que además, por ser ella profesora de filosofía, tiene un valor, al menos para mí, añadido, que también soy profesor de filosofía, y es que los profesores de filosofía, los que nos hemos asomado a la filosofía con cierto rigor, siempre que estamos metidos en algo literario, tenemos dentro la advertencia de Platón, que en la República decía que para construir una ciudad bien gobernada, lo primero que hay que hacer es echar a los poetas. Cuando dice poetas se refiere a los literatos. Entonces, a la gente de filosofía siempre tenemos la literatura bajo esa admonición de Platón de que quizás estemos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo, que es leer literatura, que es algo que contamina de alguna manera una ciudad bien gobernada, que si el barco, digamos, por coger la metáfora que coge el mismo Platón muchas veces, el barco de la sociedad tiene que estar bien gobernado, lo primero que tenemos que hacer es echar a los poetas porque influyen mucho en los remeros, en todos los que intervienen en el rumbo de la nave y no tienen por qué influir para bien, e incluso las más de las veces influyen para mal. De modo que cuando un profesor de filosofía trae un libro de literatura, podemos estar seguros de que ha tenido esto en cuenta. No simplemente nos va a hablar Juana de un libro que a ella le guste, sino que va a considerar que sea un libro que sea bueno para todos, que sea bueno para el gobierno de la ciudad, que sea bueno para la nave en la que estamos todos, que sea un libro que trascienda el mero gusto personal, que son muy respetables, pero desde luego, si además de encontrar en la literatura un placer estético, encontramos algo más, pues yo creo que elevamos un grado de dignidad a nuestra lectura que es importante. En el caso del autor que nos va a traer, Primo Levi, efectivamente no es de los grandes literatos del siglo XX, pero el libro que nos trae sí es uno de los libros más importantes que se han escrito del siglo XX y puede que nunca, por el tema y por cómo lo trata Primo Levi. De modo que entiendo que va a ser una tarde importante y si ella tiene el gusto y la generosidad de dejarnos algún día sus palabras, haremos que se publiquen de alguna manera, porque me gustaría que quedara constancia de lo que aquí se va a decir. La tarde es tuya, Juana, y eso sí, ten misericordia con el tiempo para que al final seguro que la gente que nos acompaña querrá intervenir y como el tema es un tema que nos toca mucho a todos, pues seguro que hay mucha gente que quiere hablar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Juana, y tuya es la tarde. Vale, gracias a ti por la presentación. Bueno, lo primero que tengo que decir de este libro es que no es ninguna novela ni es una historia inventada, es la narración del propio autor de los 10 meses que estuvo en un campo subsidiario de Auschwitz. Y este libro está escrito no solo de forma autobiográfica, sino casi catártica, como una necesidad imperiosa de dejar constancia.
Fue escrita casi de manera compulsiva, en 2 meses, justo cuando consiguió al fin llegar a Italia y conseguir un pequeño trabajo para mantener a su familia. Por las noches salía corriendo del trabajo y se iba compulsivamente a escribir. En 2 meses terminó el libro y fue publicado primeramente en 1946. Lo escribió entre diciembre y enero. Pues, como iba diciendo, lo escribió entre diciembre y enero casi de una manera compulsiva. Pero estaba demasiado reciente la guerra y la gente estaba harta de tristezas y penalidades. Así que el libro, en su primera edición, no tuvo ni pena ni gloria. Apenas si se editaron 2.000 volúmenes, de los cuales 600 no se vendieron y se perdieron en una inundación. Primo Levi era químico. Esto fue una de las cosas que les permitió vivir en el campo de concentración. Y como químico consiguió trabajo. Y cuando consiguió trabajo y una estabilidad económica, luchó por volver a editar este libro, que volvió a editarse en 1958. Y en esta ocasión sí que tuvo una gran repercusión. Se hicieron incluso representaciones teatrales y también radiofónicas en Italia. Tuvo una enorme repercusión a nivel mundial. Así que en la década de los 60 compuso otro libro, porque este libro forma parte de una trilogía, son 3. Si esto es un hombre, es el primero. El segundo es La tregua, cuenta la terrible vuelta del campo de concentración que duró 8 meses, viajó por un montón de países y muchos murieron en el camino debido a la caótica organización de los rusos para devolver a los presos de Auschwitz. Así que la segunda obra es La tregua. Hay incluso una película. Y el tercer libro es este, que son Los hundidos y los salvados. En Los hundidos y los salvados no hay una narración continuada, sino que se dedica a examinar puntos concretos del lager y de las historias anteriores, en las que reflexiona sobre ellas. El autor, como ya les he dicho, era un químico, nació en 1919 y era un estudiante brillante. Se graduó con honores, pero en aquella época ya Mussolini estaba imitando el sesgo de los nazis contra los judíos e hizo constar en su expediente académico el hecho de ser judío. Así que, aunque matriculado con honores, o sea, con una matrícula de honores en la universidad, tuvo muy difícil encontrar trabajo. Tuvo que deambular por varios trabajos de poca monta hasta que al final consiguió un trabajo más o menos estable en Milán. Allí encontró a los partisanos, a los que empezaban a oponerse al movimiento fascista, y se unió a ellos. Se echó a los montes y estuvo de alguna manera luchando por la causa durante algún tiempo, unos meses, pero lo cogieron. Y cuando lo cogieron fue torturado por los nazis, por los alemanes ocupadores de Italia, y fue torturado para delatar a los otros. Él se vio en la tesitura de tener que delatar o morir, porque pensaba que esa era la otra opción que le quedaba, y encontró casi como si fuera una mejor opción la idea de decir que huía a los montes, no por ser partisano, sino por ser judío. De esta manera no tenía que delatar a sus compañeros. Pero esto resultó una pésima idea, como vamos a ver. De allí fue llevado a un campo de concentración en Italia, que en un principio eran aproximadamente unos 50 personas y que rápidamente se convirtieron en 600. Muchos cayeron allí, a veces por despistes, por delatarse como judíos, o bien por engaño, por considerar que si aceptaban el ser recluidos podrían mantener sus pertenencias y su sistema de vida. No fue así. Rápidamente se convirtieron en 600 y a los 2 meses llegó las SS. Cuando llegaron, inspeccionaron el campo y inmediatamente dijeron que en 15 días serían trasladados a un campo en Alemania o en otro lugar, no especificaron. Así que cuando llegó las SS, la gente que estaba allí se quedó con poca esperanza. Había
rumores de lo que pasaba en aquellos campos, de que nadie volvía, de los terribles trenes cargados de gente. Pero no podían hacer nada. Amenazaron con matar a 10 por cada uno que no se presentara en el tren. Así que la noche antes, las mujeres hacendosas prepararon las comidas, porque tenían que llevar lo imprescindible y arreglar las cosas para su familia, especialmente para los niños. Tendieron la ropa de los niños, prepararon las provisiones. Y hubo un grupo realmente curioso que él cuenta, que fueron unos carpinteros nómadas, en el que las mujeres judías prepararon rápidamente la cena, los preparativos del viaje, empacaron las cosas, y cuando ya todo estuvo listo, entonces se soltaron el pelo, pusieron velas negras en el suelo e hicieron un duelo. El duelo, me emociono yo misma, el duelo que posiblemente luego no podrían hacer. Bien, pues, ¿por qué he elegido yo este libro? Un libro tan fuerte, tan triste. Pues tengo que decir que hay una mezcla. Primero, aunque Paco ha dicho que no es uno de los grandes literatos, tengo que decir que el estilo del libro es exquisito. Les voy a leer algunos párrafos y a mí me gusta mucho la forma y te digo que es una delicia de literatura. No está escrito de manera excesivamente adjetivada, ni intenta adular al lector, ni con llantos. Más bien es un poco frío, alejado de los sentimentalismos. Es un libro que me impresionó enormemente la primera vez que lo leí. Además, muchas veces, como soy profesora de eso que llaman valores éticos, ciudadanía, ética, educación cívica, es decir, todo ese retahíla de nombres que han ocupado lo que era la asignatura de ética, muchas veces he utilizado textos de este libro para comentarlos en clase, ¿no? Para tratarlos en clase. Y luego, aparte de que me gusta el libro y aparte de que lo he usado a veces, hay una pequeña anécdota personal que me une a este libro. Y es que en una ocasión, cuando estaba de viaje de estudios en Berlín, pues los profesores organizadores se empeñaron en llevar a los niños a un campo de concentración. Y yo no quería. Yo creía que era demasiado duro o que, en el peor de los casos, banalizarían el horror que allí había y que son, creo, jóvenes que lo mismo hacían alguna tontería y que no me parecía serio, no me parecía bien. Pero bueno, me cuesta mucho imponerme, así que al final lo llevamos al campo de concentración en Alemania y antes de entrar, el guía era un estudiante universitario español que estaría allí de Erasmus o se habría ido allí a trabajar, no lo sé, pero era un chico español universitario que nos dio una serie de datos e inmediatamente empezó por uno de los capítulos del libro, que es la iniciación. Y en ese momento no pude evitarlo. Empezaron a caerme lágrimas y lágrimas por los ojos. Me puse las gafas, disimulaba. Pero los alumnos se dieron cuenta. Entonces se acercaban a mí y me abrazaban, sin decir nada. Total, una emoción. Yo es que soy muy llorona. Y me di cuenta de que es importante que lo lean, lo vivan y lo vean. Porque es una educación que necesita ser vista. Necesitas comprobar el horror de lo humano para darte cuenta de hasta dónde puede llegar. Así que elegí este libro. Y el libro viene marcado por una pregunta, por un tema. Si esto es un hombre. Si esto es un hombre, parece que quiere decir, si esto es un hombre, entonces ¿qué? ¿No? ¿Es esto un hombre? Él plantea la historia como una historia de lucha por la humanidad, porque esta pregunta no es solo si son hombres aquellos que están allí recluidos y maltratados como esclavos, sino si puede quedar algo de lo humano en estas condiciones extremas. Hay una lucha por intentar mantener algo de humanidad, porque
la historia del lager es la historia de la cosificación. Cuando llegan allí, lo primero es que se vuelven invisibles. Los presos dejan de ser visibles. Nadie les habla, nadie les contesta. Si preguntan, no son contestados. Si insisten, se les pega, pero no se les contesta. Porque han dejado de ser visibles, ya no son realmente. Esta invisibilidad, además, se va aumentando paulatinamente con la pérdida de aquello que nos hace humanos. Lo primero, los familiares. Nada más llegar al andén, separan a los hombres, las mujeres y los niños. A un lado los útiles, a otros los que van a las cámaras de gas. Y en ese momento dejas una parte de ti, toda tu familia. Pero no solo eso, sino que has elaborado una medida, lucha por meter en un pequeño petate o en un pequeño hato lo que son tus cosas más queridas, aquellos que te llevarías hasta el final. Y lo segundo que te quitan es el equipaje. Unos personajes cómicos te roban las maletas, desaparecen, no te va a hacer falta. Y así los montan en un autobús con una especie de caronte que les pide las cosas de valor. No se las dan porque no se atreven, pero nada más llegar al campo empieza la antesala del infierno. Entonces, antes eran invisibles, ya nadie los ve, pero es que ahora ni tampoco le contestan. Les quitan toda la ropa, los relojes, las gafas, todo lo que cubre el cuerpo. Y lo dejan a uno avergonzado ante la desnudez de todos los demás, que como la de uno mismo. Luego, si todavía se podía distinguir unos de otros, los rapan, les quitan el pelo, con lo cual pasan a ser casi como una fotocopia unos de otros, mirándose en su desnudez, sin pelo, sin ropas, sin nada. Pero no acaba aquí. Los sueltan a una ducha, temblando, esperando que sea agua lo que sale de las duchas. Y posteriormente los dejan a la intemperie en una noche helada. Pero todavía tienen algo de personas, así que lo siguiente que le quitan es el nombre. Y le tatúan un número en el brazo, porque han dejado de merecer un nombre. Ahora son solo una cosa enumerable, algo que se puede desechar. Me gustaría leerles ahora un pequeño párrafo del libro, que yo creo que ejemplifica muy bien esa sensación. Y dice así: entonces, por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con una intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Más abajo no puede llegarse. Una conducción humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre. Si queremos conservarlo, deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. Es decir, hay que luchar por mantener lo que se es, porque todo lo demás ya se ha perdido. En un primer momento se reunían los italianos en una esquina del campo y se iban saludando, pero con las semanas, se encontraban una vez a la semana, pero con las semanas cada vez estaban más deteriorados, más esqueléticos, eran menos los que se encontraban porque muchos iban perdiendo. Era tan triste que después de 3 semanas dejaron de reunirse. Tampoco quedaba así un grupo de relación. Y es que el problema era cómo mantener lo que somos en una circunstancia tan extrema. Un ejemplo que aparece en el libro, que a mí me encanta, es que se encuentra en los lavabos por la mañana a un soldado, a un italiano, no sé si era italiano o era francés, que había sido soldado. Entonces, el campo estaba completamente lleno de carteles sobre la higiene, para que la gente fuera aseada y se tuviera higiene. Pero la realidad era que se tenían que bañar
o lavar mínimamente en un lavabo mugriento, con agua helada por las mañanas, haciendo un esfuerzo para superar el asco que le daba aquello. Entonces la gente dejaba de lavarse. Pero este soldado le increpó y le dijo que no podía hacerlo. Tenía que mantener lo que él era, porque podrían haber quitado todo lo anterior, la ropa, el pelo, el vestido, pero lo que nunca podrían quitarle sería el derecho a negarse, a no aceptarlo, a considerar que eso estaba mal, intentando mantener algo de lo que le hacía persona. Yo, como profesora de filosofía, muchas veces, a mis alumnos les hablo del anillo de Giges. El anillo de Giges es un mito que aparece en la República, en la que Platón plantea que si algún hombre tuviera el anillo de Giges, un anillo que girándolo te hicieras invisible, ¿quién tendría la fortaleza para obrar bien? Bueno, lo que quiere decirnos es que si no tenemos miedo a las represalias, ¿por qué nos portamos bien? Pero yo nunca he estado muy de acuerdo con esto, porque creo que muchas cosas las hacemos por convicción y no por huir del castigo o por obtener pequeñas recompensas que a la larga con los años tampoco parecen tan significantes. Pero otra cosa muy distinta me parece el reto que plantea este libro. ¿Quién sería capaz de seguir siendo humano, de mantenerse como humano, si primero eres invisible de por sí? Cualquier cosa que hagas es indiferente. Solo importa lo que te pueden castigar. Y eso solo ven algunas cosas, la moral no. Si además de ser invisible, obrar correctamente y de acuerdo a la moral te lleva a la muerte, ¿quién sería tan fuerte de mantener ese espíritu moral, a pesar de que saber que si cumples las normas, si obedeces, inexorablemente morirás? Es un libro muy difícil. En este sentido es un reto enorme. Él intentó llevarlo a cabo y le ayudaron 2 personas. Alberto, que fue su gran amigo, un amigo que encontró allí, que era su alma gemela, con la que compartía incluso la comida que conseguía obtener, y en el que volcaba su alma, y un alma buena que él encontró en donde trabajaba, que era un trabajador externo, un empleado que no era judío, y que simplemente por solidaridad, sin esperar nada a cambio, sin saber que iba a obtener nada a cambio, siempre lo ayudó. Un tal Lorenzo, un trabajador, que le pasaba los restos de comida de los trabajadores externos, que le mandó incluso cartas a casa. Bien, pues este es el reto que se plantea el libro, el de seguir siendo humano. El libro comienza con el viaje. Bueno, también hay una pequeña parte anterior que ya les he contado de cómo es apresado, pero el libro comienza con el viaje. Un viaje terrible, en el que se meten a 600 personas en muy pocos vagones. No se les da agua, no se les da comida. Al principio tienen algo. Están hacinados, hay que turnarse para dormir. Ni siquiera pueden dormir todos a la vez. Hay un pequeño transbordo y luego 5 días en los que ya ni siquiera pedían agua porque ya se habían convencido de su invisibilidad, que es el último tramo hacia Auschwitz. En ese tramo encuentra por casualidad a una persona que había visto hace muchísimo tiempo y tiene al menos la catarsis de confesarse. Nada más llegar, se produce la selección. Y en esa selección, de los 600 iniciales, quedan 97 hombres y 29 mujeres. En ese andén se despiden para siempre las familias, algunos inexorablemente hacia la cámara de gas. Bueno, una vez llegado ya les he contado cómo era el periodo de cosificación, llegan al lager. El lager era una extensión de unos 600 metros por 600 metros cuadrados con 60 barracones. Había unas cocinas de ladrillo y había 6 barracones para letrinas y 6 de enfermería.
y un prostíbulo de mujeres polacas para el personal alemán del campo, que por supuesto ellos no podían ni mirar. Cada barracón estaba compuesto por 2 habitaciones. Era una pequeña habitación donde vivía el capo, podía tener una cama individual, colgar sus cosas, tener algunos detalles afectivos, y en la otra parte de la habitación había una mesa, una silla, pero los útiles del capo, que eran 2, básicamente, el puchero para repartir la comida y el vergajo para dar porrazos y mandar a trabajar a la gente. Bien, esto parece terrible, pero cuando en unas circunstancias tan duras le das a alguien la posibilidad de tener una pequeña ventaja, por pequeña que sea, se convierte en muy codiciada. Así que mucha gente luchaba por conseguir ese puesto de capo, aunque fuera traicionando, por supuesto, a los que deberían haber tenido su solidaridad. Los habitantes del lager estaban divididos en 3 clases. Por una parte estaban los criminales usuales de las cárceles alemanas, que llevaban un triángulo verde, los presos políticos, que llevaban un triángulo rojo, y los judíos, que llevaban una estrella roja o amarilla, a veces. Los que dirigían el campo en realidad no eran las SS, que apenas si pasaba por allí, eran los capos los que estaban destinados a mantener el orden y con esos pequeños beneficios que tenían a intimidar al resto del lager. Sobrevivir era muy duro, así que esas pequeñas ventajas eran sumamente codiciadas. Esto hacía que tal vez los peores de los capos fueran los judíos. Cuando un judío era nombrado capo, tenía que demostrar expresamente que no era débil para no perder esos privilegios para ellos tan queridos. De los 150.000 primeros números de este campo, apenas si sobrevivían 100. Eran grandes supervivientes, pero la inmensa mayoría había pasado al anonimato, a la mejor vida. Eran una masa informe que iba desapareciendo sin que nadie constatara. Él dice en alguna parte del libro que los mejores mueren, porque los mejores se enfrentan, tienen honor, tienen vergüenza, porque los mejores son generosos y ayudan a los otros. Y todo esto es negativo para la supervivencia. En un sistema darwiniano en el que el más fuerte sobrevive, tener más posibilidad de sobrevivir ya en principio es positivo, porque al que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará. ¿Para qué quieres relacionarte con alguien que no va a sobrevivir, que no es fuerte, que no te puede dar ningún beneficio, no te puede defender en una pelea, no te va a dar un trozo de alimento, no te va a proporcionar una buena circunstancia? Al contrario, si van a morir pronto, ¿por qué respetar lo que es suyo? ¿Por qué no robarle? ¿Por qué no mantener a costa del otro un día más la supervivencia? Pero dice Primo Levi que esta masa informe y gris, es lo que realmente componía el lager. Son los hundidos. Voy a leeros este texto porque a mí me parece que es un texto muy bonito. Además, 56. A ver, dice: sucumbir es lo más sencillo. Basta cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, atenerse a la disciplina del trabajo del campo. La experiencia ha demostrado que de este modo solo, excepcionalmente, se puede durar más de 3 meses. No, aquí está hablando de los hundidos. Esto era lo que quería leer. Dice: los hundidos son los cimientos del campo. Ellos son la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica de no hombres, que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos, se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. Son los que pueblan mi memoria con su presencia sin rostro. Si pudiese encerrar a todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen,
que me resulta familiar. Un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento. Bien, estos son los hundidos, lo que pueblan el campo. El campo tenía además una reglamentación enorme, o sea, estaba todo reglamentado. ¿Qué hacías? ¿A qué hora te levantabas? Tenías que hacer la cama si no había penalización, tenías que correr y luchar puesto en los baños. Luego tenías que hacer cola para recoger el pan. El pan era la moneda de cambio. Cuando uno quería algo tenía que suprimir parte de esa alimentación de pan para cambiarlo por otras cosas. Así que era tal vez lo más importante del día, hacer la cola del pan. Luego la jornada de trabajo. Un pequeño periodo, a las 11:30 de descanso, donde tomaban el rancho, otra enorme jornada de trabajo, la vuelta al campo, con música, siempre una música que decía que acabó detestando y que ya nunca más pudo oír. Y por la noche pues había también cosas que hacer, pues era la revisión nocturna de piojos, había que lavar los zuecos del barro. Todas estas tareas hacían que las personas estuvieran tan pendientes de sobrevivir y de su itinerario que en realidad los suicidios fueron muy pocos. Porque, ¿por qué mantenerse así vivo? Pero fueron muy pocos los suicidios. Es que no te daba tiempo a pensar. Tenías que estar constantemente luchando por la supervivencia del día. Pasar un día más ya era un logro. Entonces, en esta lucha constante no te quedaba tiempo para el pensamiento. Pero el gran problema era el hambre. El hambre constante. Estaban incluso estipuladas las calorías. Había unas calorías para los presos comunes, menos para los políticos y aún menos para los judíos. De tal manera que con jornadas tan extensas de trabajo, el cuerpo acababa por autodevorarse. Cuando uno empezaba a tener ya esa tez demacrada y los huesos visibles, rápidamente lo seleccionaban para las cámaras de gas, o sea que además perder la masa corporal implicaba la muerte. Existían también una enfermería. ¿A quién iba a la enfermería? ¿Y quién se atrevía a ir a la enfermería? Porque en las enfermerías había revisiones constantes. Si no llegabas al cupo de útil, pues rápidamente ibas a las cámaras de gas. Y allí había revisiones constantes, tenías que pasar una antes de entrar. Así que no solo había que esperar toda una noche para que te atendieran, hacer una cola enorme para que te atendieran, perder todas las maravillosas posesiones que se tenían, que podían ser unos trapos para los pies, unos periódicos para ponerse debajo de la ropa, una cuchara, un cuchillo, cosas tan insignificantes que eran enormes tesoros que había que vigilar durante todo el día para que otro no te robara. Pero cuando ibas a la enfermería, tenías que entrar desnudo y no podías llevarte nada. Si no te habían avisado antes, lo perdías todo. Pero además en la enfermería, aparte de estas revisiones constantes, tenía cosas positivas. Y es que te curaban las heridas, sobre todo si eran cortes, fracturas. Tenías un periodo máximo de 2 meses para recuperarte o para ir a la cámara de gas. Pero en ese tiempo, pues si tenías una herida, una fractura, podría curarse. Y aunque seguías manteniendo ese hambre impenitente porque no te daban más comida, por lo menos era tranquilo y relajado y te servía para reposar y coger fuerzas o para no desgastarte en el trabajo diario las pocas fuerzas que te quedaban. Pero aparte de estas ventajas, la enfermería tenía una gran desventaja y era el tiempo. Porque mientras estabas en el lager sujeto a todas esas pequeñas tareas, no te daba tiempo a pensar. Pero en la enfermería, donde recibías la misma cantidad de comida y pasabas la misma hambre, tenías tiempo. Tiempo para pensar en tu situación, en cómo vivías antes, en cómo te sentías, en cómo te sientes ahora. Esos momentos de descanso son los más temibles porque son otro tipo de dolor. Y en la enfermería descubrió la angustia y la necesidad de contar aquello al hablar con otros. Había otro momento en el que también se vivía esa sensación y era por las noches mientras dormían. Tenían que estar pendientes porque había cosas
que había que hacer. Tenías que estar pendiente de que el orinal no estuviera del todo lleno, porque como te pillara el último, tenías que ir a vaciarlo en medio de la nieve. Así que había que estar atento a los sonidos, estar atento a que no te robaran. Era un sueño intranquilo. Tenían que compartir es que esto no lo he dicho antes, se me ha pasado. Había una habitación pequeña para el capo, pero había una habitación grande para todos los demás, con 148 literas en 3 pisos, pero era para 200, 250, con lo cual generalmente tenías que compartir la cama o el camastro estrecho con otra persona. Daban una especie de saco de paja y 2 mantas y tenías que compartir muchas veces las camas, o sea que ya... lo que podías rezar es porque te tocara uno pequeño, porque si además era muy grande no te dejaba espacio para nada. Pero durante la noche tenías que estar pendiente de muchas cosas y entonces se despertaba y miraba a su alrededor. Y había un sueño que él sentía, 2 sueños que él sentía y que veía completamente repetidos. Luego, hablándolo con su amigo y con otras personas, reconoció que todos los habían tenido. Uno era el de comer. Entonces, como el castigo de Tántalo, que los dioses lo castigaron a acercar a los labios la fruta y el agua y no poder saciarse, porque huían de ella. Así los presos por la noche, en medio de sus literas, hacían el acercamiento de la comida que nunca podían comer. También había otro sueño igualmente doloroso que solían tener, y era el de contarle a la familia, de pronto encontrarse con la familia y contarle su situación. Pero que la familia ni los entendía, ni los comprendía, ni les escuchaba. Eran como si fueran fantasmas. Entonces, esa era una sensación sumamente dolorosa, la de la incomprensión de su situación, la de que nadie entendería por lo que están pasando. Pero había que sobrevivir para contarlo, para que todo aquello tuviera un sentido. A ver, ¿dónde voy? ¿Cómo voy de tiempo? Es que no sé si me va a dar tiempo a hablar de los personajes. Son las 8:10. Ostras. Bueno, vamos entonces a la necesidad de contar. Luego, si acaso, le cuento a algunos personajes realmente curiosos que él selecciona como, digamos, los grandes supervivientes del campo. Pero la necesidad de contar. Si esto fue tan doloroso, ¿por qué era necesario contarlo? ¿Por qué volver a esa angustia? Esta necesidad, ya digo, que aparece en el sueño todas las noches, como la necesidad de contactar con otros y explicarle su situación. Pero donde empezó realmente a escribir fue cuando los alemanes estaban cuando los rusos estaban a 80 kilómetros del campo, cuando él trabajaba en un laboratorio de química. Saben que era químico y que esto le ayudó a sobrevivir. Entonces hizo unos exámenes en medio del campo, pero claro, los alemanes son lentos para todo. Entonces hizo los exámenes y aquello se olvidó. Y cuando ya había perdido toda la esperanza de que aquello llevara alguna solución o alguna parte positiva, entonces lo llamaron para entrar en el laboratorio de química, que eso era fantástico. Primero, no tenía que pasar frío, había una temperatura adecuada porque estaban allí los alemanes. Y además, nadie les pegaba en el trabajo. Y siempre podían hacer pequeños hurtos que mejoraran la dieta. Por ejemplo, pues la benzina, los jabones. Bueno, cuenta una anécdota graciosa de cómo consiguió robar escobas que tenían un gran precio y le sirvieron muy bien para completar la dieta durante una semana, las escobas del laboratorio. Bien, cuando ya estaba en el laboratorio, entonces volvió a tener el problema de la enfermería, y es que tuvo tiempo para reconocer su angustia. Por otra parte, había 3 chicas alemanas, muy guapas y tal, que les mostraban su desprecio y su asco constantemente. Ellos estaban sucios, con esos andrajos, que además tenían barro y se los cambiaban una vez a la semana. Los domingos tenían que cambiar sus trapos. Muchas veces les quitaban tiras para cubrirse los pies, o sea que eran unos andrajos. Eran apestosos, solo se lavaban de vez en cuando. Y entonces, reconocer en la cara de las chicas el asco que les producía le produjo una enorme vergüenza y un reconocimiento de la propia situación. Y como tenía papel y bolígrafos, fue allí donde comenzó a escribir este libro, que era una temeridad. Primero, porque si lo hubieran descubierto le hubieran posiblemente costado la vida. Y en segundo lugar, porque tampoco podía mantenerlo ni llevárselo a ninguna parte. Pero esa necesidad imperiosa de contar fue lo que le llevó a iniciar allí estas memorias.
Pero ¿por qué seguir cuando salió? Mucha gente intentó vivir olvidándose del asunto. Pero él no podía olvidarse, era una necesidad de contar. Porque los que han sobrevivido a una desgracia tal, a una lucha tal por la vida, tampoco están orgullosos de lo que han tenido que hacer para sobrevivir. En esa lucha darwinista por mantenerse vivo un día más, también tuvo que robar, también tuvo que denegar la ayuda a ese italiano que estaba en el barracón de al lado, pidiéndole ayuda y que no fue a ayudarlo. En realidad no era volver, es que la angustia ya la tenían dentro. Entonces el contarlo es una especie de catarsis necesaria. Hay una historia que cuenta, que es la de el último soldado, que lo explica muy bien. El último el último preso, el último reo que matan en el campo de concentración. Él había asistido ya a varios ajusticiamientos en el cadalso, aproximadamente 13, por hurtos, por una rencilla con algún guardia, pequeños sabotajes, pero este fue totalmente diferente. Poco antes ya de sucumbir el campo, reunieron a todos los presos, los hicieron mantenerse después de una jornada enorme de trabajo 1 hora en pie a la intemperie, esperando el momento con música, con marchas militares. Luego un individuo de las SS soltó un enorme discurso que no entendía nadie, pero que cuando preguntó ¿han entendido? Todo el mundo dijo sí, hemos entendido. Pero no había entendido. Pero era como una necesidad de imponerse, de escarmiento. Entonces fueron a ajusticiar a este chico, que la causa del ajusticiamiento es lo importante, y es que algunos presos habían conseguido en Birkenau, en otro campo subsidiario de Auschwitz, habían conseguido la fuerza para rebelarse contra los alemanes y habían hecho estallar una cámara de gas. Por supuesto, los habían matado a todos, pero es heroico que consiguieran la fuerza para enfrentarse. Este individuo, en Monowitz, había conseguido de alguna manera relacionarse con ellos y se le consideraba un rebelde. Así que su ajusticiamiento fue más importante que el de los otros. Después de todo ese gran discurso y de esa parafernalia de música y de marchas militares y de tener allí a la población esperando, pues fueron a ahorcar a este individuo y este dijo una única frase, dijo: compañeros, yo soy el último. Y en realidad era el último que consiguió oponerse. Poco después cayó el campo, pero les leo este texto que para mí es uno de los mejores de todo el libro. Dice: compañeros, yo soy el último. Me gustaría poder contar que entre nosotros, rebaño abyecto, se hubiese levantado una voz, un murmullo, un signo de asentimiento, pero no sucedió nada. Hemos continuado en pie, encorvados y grises, con la cabeza inclinada, y no nos hemos descubierto la cabeza más que cuando el alemán nos lo ha ordenado. El escotillón se ha abierto, el cuerpo se ha deslizado atrozmente, la banda ha vuelto a tocar y nosotros de nuevo, formados en columna, hemos desfilado ante los últimos temblores del moribundo. Al pie de la horca, los SS nos veían pasar con miradas indiferentes. Su obra estaba realizada y bien realizada. Los rusos pueden venir ya no quedan hombres fuertes entre nosotros. El último pende ahora sobre nuestras cabezas y para los demás pocos cabestros han bastado. Pueden venir los rusos, no nos encontrarán más que a los domados, a nosotros los acabados, dignos ahora de la muerte inerme que nos espera. Es decir, a partir de aquí ya es el reconocimiento máximo de la impotencia, la vergüenza y la falta de humanidad.
Bien, esto le llevó... Bueno, ha habido muchas cosas que me he dejado en el tintero, pero creo que el tiempo se agota. Esto le llevó a la necesidad de contarlo. He seleccionado también una frase de Los hundidos y los salvados, es de otro autor. Porque... Cuéntanos algo de los personajes que decías. Sí, ¿creéis que sí? Yo por no aburrir demasiado. Bueno, los personajes. Había personajes de todo tipo. A algunos les repelían y otros les apasionaban. Había, por ejemplo, detestaba a los judíos que rezaban cuando al compañero era designado para ir al día siguiente a la cámara de gas y le daba muchas gracias al Dios generoso porque él se quedaba un día más. Dice que le hubiera escupido mientras rezaban de esa manera. Pero había una serie de personajes que son realmente curiosos y que él seleccionó como casos realmente extraños dentro del lager. Uno de ellos es Alfredo. Alfredo era un señor de unos 50 años, bien parecido, que tenía una enorme fuerza de voluntad, de forma que cuando llegó allí desnudo como todos los demás, sacrificó parte de su pan diario, que era la moneda de cambio que existía en el campo de concentración, para obtener la imagen de un poderoso. Porque para él tener la imagen de poderoso era casi como serlo. Y al final lo consiguió. Durante muchos días restringió su capacidad de comerse el pan, dejando trozos con los que sobornaba a los barberos para que lo afeitaran sin cortaduras, al que repartía los trajes para que le buscara uno que le encajara bien. Para darse un prestigio, mostró a todos su fuerza de voluntad. Se ponía el primero para coger el potaje, porque claro, el primero se llevaba la parte más líquida, que era la de arriba. La gracia estaba en el fondo, que era la que se guardaba el capo. Entonces no le importaba sacrificarse y coger la comida más aguada. Y durante un tiempo mostró a todos su fuerza y su determinación y su prestancia. Y lo consiguió. Cuando llegó la ocasión, lo convirtieron en el encargado de compras del comando de química. O sea, que consiguió ser un poderoso a costa de parecerlo y de sacrificar su alimentación. Otro personaje del que nos habla expresamente es Elías. Elías era un enano sumamente forzudo, era puro músculo, era un personaje, no se sabe si loco, dicharachero, gracioso. Sacaba dinero de las piedras y le daba a todo el mundo cosas porque contaba chistes, recitaba en yidis, hacía canciones, trepaba por todas partes. Era tan espectacular su manera de trabajar que hasta los alemanes se paraban para verlo. Pero una vez que consiguió la fama de trabajador experto, nada más que se le llamaba para algunas cosas, con lo cual se dedicaba la mayor parte del día a ver cómo los otros trabajaban, a perderse por los barracones, de los cuales venía con los bolsillos llenos, y a reírse de todo, o de alguna manera disfrutar de esa situación en la que ahora eran otros los que trabajaban, porque él era un especialista. Y luego había otro personaje que es el más extraño y tal vez el más repulsivo, que era una persona sumamente culta, que hablaba 4 idiomas, Henry. Este personaje consideraba que para sobrevivir había que hacer 3 cosas: hurtar, organizarse y tener compasión. Este personaje tenía unas dotes enormes para generar empatía, especialmente con los ingleses. A los ingleses del campo los tenía todos dominados, así que le mostraba su empatía en una situación tan difícil y le sacaba información que luego utilizaba. Así que vivía muy bien de ser compasivo. Dice que él alguna vez cayó en las redes, porque era muy inteligente, de empezar a hablarle y contarle sus penas hasta que se dio cuenta de que lo estaba utilizando. Este hombre, que robaba pero que nunca nadie lo vio o lo denunció, también era considerado como un personaje y era respetado dentro del campo, y entonces pues tenía cierta generosidad por parte de los capos e incluso de la enfermería. Y consiguió el monopolio del tráfico de los productos ingleses. Una cosa curiosa. Bueno, pues aparte de estos 3 personajes que él señala, va contando la historia de otros muchos a lo largo de la historia. Está la de su amigo Alfredo, que muere al final, porque Primo Levi, poco antes de que llegaran los rusos, cogió escarlatina
una enfermedad infecciosa, y eso le salvó la vida. Lo metieron en el barracón de infecciosos. Pero conforme iban acercándose los rusos al campo de concentración, iban emigrando de otros campos de concentración que vaciaban por la cercanía de los rusos e iban destinándolos a Auschwitz. Llegó un momento que estaban ya en Auschwitz, así que había que evacuarlo. Entonces hicieron una marcha de 14 horas por medio de caminos y de montes, de los cuales sobrevivieron 1 de cada 4. Su amigo Alberto iba en esa marcha y no sobrevivió. Pero él, como eran de los desahuciados, de los que estaban allí con enfermedades infecciosas, para no contagiar al resto tampoco se lo llevaron, y eso le permitió sobrevivir. Una vez que se fueron las SS, organizó un poco la enfermería, buscó los alimentos que quedaban en el campo, mantuvo a casi todos los que había allí con vida, y justo cuando él dice que una de las experiencias más terribles fue ver morir a un compañero en la enfermería durante 2 días. Cuando sacaban su cuerpo, en ese momento entraron los alemanes, que fue una cosa. Entraron los rusos, lamento la confusión. En ese momento los rusos eran caóticos, lo que hicieron fue al día siguiente llevar una vaca. La gente, claro, empezó a beber leche, se morían si no se habían muerto antes, se morían en aquel momento porque aquello fue un poco caótico. Pero es algo ya que cuenta en su segundo libro, La tregua. Entonces, yo quería acabar con esta cita, que era la que iba a leer antes, que es de un libro, ¿Viven entre nosotros los asesinos? En el otro libro. No, era en este. Sí. Que dice así. Sí, perdona, tenías razón. No estoy fina. Algo que cuenta, Los asesinos están entre nosotros, un libro de Garzati que recoge el propio Primo Levi, y dice, ¿qué le diría un señor de la SS a un preso? Y dice así: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirán que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerán a nosotros, que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia del lager seremos nosotros quien la escriba. Pero, por fortuna, tenemos que decir que no tuvo razón, que sobrevivió, pudo contarlo, y por eso es importante leerlo. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Juana. Ha sido muy emocionante, muy bonito, muy interesante. Y mientras la gente se va pensando las preguntas, me gustaría enlazar ese último texto que has leído con una cosa que dice Fania Oz, la hija de Amos Oz, el premio Nobel de Literatura israelí, que es una tía muy guasona, tiene ese humor judío, tipo Woody Allen. Y entonces dice que una de las cosas que más le satisface cuando habla perfectamente un montón de idiomas, uno de ellos alemán, es que ahora mismo ella cita ese mismo texto, ¿no? Y dice, no solo no olvidamos, no solo sabemos lo que pasó, no solo no lo olvidamos, sino que somos muchos más los que hablamos el hebreo como lengua materna que los que hablan el alemán austriaco. Como diciendo, os jodéis. Al final, no solo contamos nosotros la historia, sino que además somos más. Porque, saben ustedes que el germen del nazismo no fue en principio en Alemania, sino que fue en Austria y en el sur de Alemania, en Baviera, y de ahí se fue extendiendo hacia arriba, ¿no? Muy bien.
Otro libro que no has citado, de Primo Levi, que a mí me gusta mucho, por dejar otra cita, es el del Sistema Periódico. Ah, me encanta. Es un libro muy amable, en otro tono distinto Sí. de este. Se va contando historias de su vida Sí. con los distintos elementos. Con de la los tabla distintos periódica. elementos de la tabla periódica. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Adelante, ánimo. Enrique, ¿qué? Bueno, hay una cosa que se me ha pasado de decir, y es que él creía que había sido muy afortunado. A ver, él empieza el libro, ya le digo que no es nada quejumbroso, empieza diciendo que él había tenido la suerte de ser capturado a finales del 43 y haber sido llevado en el 44, porque hasta ese momento a todos los que llegaban directamente iban a las cámaras de gas. Y solo a partir de ese año se consideró la posibilidad de utilizarlos como esclavos o mano de obra esclava sin tener que matarlos a todos. Aunque yo me planteo si eso es realmente una suerte. Es una suerte para él que sobrevivió, pero para aquellos que no sobrevivieron, el infierno que tuvo que pasar no fue una suerte. Pero para que vean un poco el tono, que no es nada quejumbroso de cómo empieza el libro. Lo cierto es que lo que dice el soldado alemán, el reto ese de no os van a creer, es que es de no creer. O sea, la magnitud de la Shoah fue tal que es de no creer. Estamos hablando del exterminio sistemático de 6 millones de judíos, más otra población que consideraban, bajo el concepto de Untermensch, de infrahumanos, donde estaban los gitanos, homosexuales, en fin, una serie de población a la que efectivamente deshumanizaban, con esos procedimientos que tú nos has contado, que vienen aquí en el libro, y fue una maquinaria, porque es que eso es muy complicado, administrativa, o sea, fue un proceso industrial. Sí. Fue un proceso industrial, en el cual llega un momento en que lo que se plantean, cuando la guerra ya empieza a irles mal, que tampoco pueden permitirse el lujo, digamos, de prescindir de las gafas que llevan, porque tienen cristales, porque tienen materiales, de las muelas de oro, del pelo, de la piel, cuando morían. O sea, era un proceso industrial ya de aprovechamiento del trabajo, de los cadáveres, de tal, de 6 millones de personas, que es una auténtica, además de barbaridad humana, una tarea colosal, ¿no?, que afrontaron los alemanes. Y lo más terrible es lo metódico. Con la complicidad, que esto se dice poco, de muchísimos húngaros, muchísimos polacos, muchísimos letones, estonios, lituanos, franceses ni contar, claro. Los franceses eran entusiastas a la hora de montar judíos en los trenes y mandarlos para allá, mucho más entusiastas. Los franceses llegaron a asustar a los soldados alemanes que estaban ocupando Francia, en el entusiasmo que mostraban. Francia es un país curioso, sí, en eso. Sí, la mayoría.
Pues, pues es que es una cosa que se me ha pasado porque, aunque yo lo tenía bastante mejor estructurado, pues no he querido hacerlo muy rígido, pero una de las cosas que tenía era precisamente decir que, bueno, el horror no es exclusivo del pueblo judío. Ha habido relatos como los de Solzhenitsyn, en los que plantea, me acuerdo de una anécdota terrible de una señora que se la llevan por sospechas de que no es todo lo adecta al régimen que debería, y entonces su vecina le lleva a la hija al centro de detención. Y mire usted que tiene esta hija, ¿qué hago con ella? Y que como no sabían qué hacer, se la llevaron también para algún lado a la hija y a la vecina, ¿no? Es decir, no había ninguna razón. Bueno, también hay un libro que me encanta, es uno de mis libros favoritos, el primero que yo le propuse, pero que poca gente conoce, entonces, que es Bajo una estrella cruel, que es la historia de una judía que sale de Auschwitz y se va a Checoslovaquia y sufre luego la persecución porque su marido comunista no quería ser prosoviético, siendo comunista no era prosoviético, y entonces la persecución que la lleva a rescatarla a un amigo del borde de la muerte, una persecución muchísimo mayor. Y una anécdota es que cuando yo estuve en Auschwitz, que lo visité, tenía una guía polaca magnífica, nos contó que había el caso de un héroe local polaco, que varios de los que vivían en el campo con los nazis se sacrificaron para que pudiera huir, es decir, como una rebelión, un hecho subversivo, porque huyeron muy pocos, pero este consiguió huir, pero que posteriormente, cuando el campo, que fue utilizado como campo de concentración soviética después de la invasión de Polonia, volvió al campo de concentración y ya no pudo huir, murió allí. O sea que lo que poca gente sabe es que Auschwitz fue después un campo de concentración soviético. Y gente que había estado antes, a veces muy poco, porque muy pocos salieron, volvieron. Yo creo que la marca precisamente de la Shoah es que se trató de judíos. Y son ellos los que se han encargado y se siguen encargando de que lo conozcamos y no lo olvidemos. No ocurre lo mismo, evidentemente, no ha ocurrido lo mismo con el Gulag, donde son casos concretos, el de Solzhenitsyn, tal, el de Vasily Grossman. Los testimonios son contados y aún menos en el caso de China. China se habla de más de 100 millones. Bueno, hay noticias, pero claro, China sigue vigente el régimen comunista. Se habla de más de 100 millones de personas exterminadas sistemáticamente, simplemente para cumplir los planes de Mao. Pues otro de los libros que yo citaba como otro de los horrores de la guerra era de Harry Wu, Tierras amargas. Esto es sobre una historia en China, además, que les recomiendo también a todos, y que cuenta la historia de un hombre que una vez dijo lo que pensaba y eso le costó casi la vida, y me parece que 30 años de campo de concentración. O sea que es una historia realmente curiosa e interesante, la de Tierras amargas de Harry Wu. Es un tema que me encanta. Es cierto que ha habido... Y bueno, y este hombre contó lo que pensaba, pero efectivamente es lo que dice Enrique, es que no necesitabas no ya tener una ideología contraria al régimen, sino ni siquiera cometer errores. Había momentos, o sea, las directrices eran en un momento determinado, necesitamos más muertos. Y entonces tenía que cumplir el jefe del área, tenía que cumplir con una cuota en la cual tenía que matar a X mil en esos 4 pueblos que él controlaba, y tenía que matarlos. Y entonces pues iba y tú, y ya está. Seleccionar traidores. Y ya está. Entonces no tenías ninguna necesidad de hacer nada, simplemente estabas allí. Tú estabas en tu campo, eras perfectamente comunista, amabas al amado líder Mao y... Bueno, y lo que estará ocurriendo en Corea del Norte. Que también hay algunas novelas impresionantes. Es muy difícil saber porque es gente que se escapa y que tenga la capacidad de contarlo y que encuentre en eco y un editor y esto y lo otro, que se junten todas esas cosas. Claro, los judíos en esto han sido y siguen siendo implacables.
Han hecho películas, han hecho series de televisión, han hecho novelas, han hecho libros, han hecho fundaciones, han perseguido a todos los que han podido es decir, no han perdonado, no han olvidado y siguen en ello. Juzgaron a Eichmann y retransmitieron el juicio y en fin. Sí, pero además han conseguido que algo que puede ocurrir en muchos lugares, pero ya no nos pille en la inocencia de decir que no sabemos lo que es. Ahora ya podemos denunciarlo y de alguna manera estamos preparados para observar cómo se acerca esa brutalidad y por lo menos denunciarla. Cosa que hasta que se desarrolla esta literatura, especialmente judía, contra el Holocausto no se hacía. Habría casos concretos, pero no había, digamos, una literatura en contra de la dictadura o en contra de la tiranía o en contra de la barbarie, de los campos de concentración o de las políticas extremas. Bueno, alguien más querrá preguntar, seguramente. Estamos aquí acaparando. ¿No? Bueno, yo quiero agradecerle a todos que hayan venido. Espero no haberme equivocado mucho, me pone muy nerviosa, yo soy muy tímida, me pone muy nerviosa hablar en público. Lo has hecho muy bien. Agradecerles a todos su paciencia, espero no haberles aburrido demasiado y me encanta haber compartido esta tarde con vosotros.